Existen historias que parecieran ser ficción y escapar de la realidad, sin embargo, las personas que las cuentan tienen algo en común. El terror en su mirada. Estas historias desafían la lógica y nos hacen cuestionar los límites entre lo real y lo imaginario. Muchas de estas historias tienen su origen en lugares que nadie debería visitar. Sitios que guardan secretos oscuros y que por lo regular atraen a los curiosos e imprudentes. En ese contexto, déjame contarte una historia. El año pasado hubo un festival de música en la capital del país. Mi novia Sofía y yo, junto con nuestros amigos Luis y Ana, decidimos viajar desde el norte para asistir al evento. Desde hacía unos años queríamos hacer ese viaje en carretera y, como sabíamos que sería un trayecto largo, nos pusimos de acuerdo para ir haciendo relevos en la manejada, así todos podríamos dormir algunas horas. Salimos cerca de la medianoche para evitar el tráfico. El primer turno de manejo lo hice yo. Manejé durante unas 2 horas hasta que llegamos al municipio de Arteaga, en Coahuila. Ahí hicimos la primera parada en una gasolinera solitaria. Mientras cargaba gasolina, mi novia y los demás fueron a comprar algunas cosas en una tienda 24 horas que está frente a las bombas. Me bajé del carro y como no vi al despachador quise cargar yo. De pronto, como si hubiera estado oculto en las sombras, salió un hombre mayor con bigote y un gran sombrero de ala ancha, ataviado con la ropa de despachador de gasolinera. Le conté que íbamos hasta la capital para el festival, y él me dijo que tuviéramos cuidado, porque esa carretera era famosa por los fenómenos extraños que ocurrían ahí. Algo curioso, le pregunté qué eran las cosas que se decía que pasaban en ese lugar. Él cambió su semblante y bajó la voz, como si temiera ser escuchado. Me dijo que por esa carretera ocurrían cosas como luces en el cielo o que algunos podían ver sombras y hasta algunos viajantes fantasma. Terminando de cargar, le agradecí al despachador por el consejo, le di la mano y continuamos nuestro camino. Quien tomó el volante esta vez fue Luis. Le comenté lo que me había dicho el hombre sobre los fenómenos extraños en la carretera, pero él se rió y dijo que eran puras supersticiones. Sin darle más importancia, seguimos el viaje. Poco después de 1 hora y media, íbamos por una zona montañosa que tenía muchas curvas. La carretera estaba oscura y solitaria, solo se veían las estrellas en el cielo y las luces de nuestro carro. Por precaución, Luis bajó la velocidad y yo iba de copiloto, atento para que no se fuera a dormir. Íbamos platicando de cosas triviales, cuando los dos vimos a lo lejos unas luces como de feria. Al principio pensamos que era un espejismo o una alucinación, pero, al avanzar, la luz se veía cada vez más cerca y más intensa. Cuando nos aproximamos a un claro, lo vimos, era una carpa grande y colorida. La carpa tenía luces que parpadeaban y al acercarnos, nos dimos cuenta de que se escuchaba música dentro. Luis y yo nos miramos confundidos y asombrados. Esa carpa misteriosa estaba en medio de la nada, cerca de ahí no había una población, y parecía que ya llevaba ahí mucho tiempo. No había ningún cartel que indicara qué era o qué hacía ahí. Solo había una entrada principal que estaba abierta, como invitándonos a entrar. Luis detuvo el carro a un lado de la carretera, y sentimos una extraña atracción hacia esa suerte de carnaval abandonado. Despertamos a Sofía y Ana, y rápidamente les dijimos dónde estábamos y que teníamos ganas de ir dentro de la carpa. Ana se puso en contra rotundamente de entrar ahí. Dijo que le daba mala espina, que era muy raro y peligroso. Que mejor siguiéramos nuestro camino y nos olvidáramos de ese lugar. Pero, Sofía estaba tan intrigada como nosotros, y dijo que solo sería un momento, que tal vez había algo interesante o divertido adentro. Ana se quedó en el carro, molesta y asustada. Yo vi cómo se pasó al asiento del piloto, y eso es algo que le agradeceré toda la vida. En tanto, los demás nos bajamos y fuimos directo a la entrada de la carpa. Al poner atención, notamos que la música sonaba distorsionada como si hubiera sido grabada en otra época. Las luces parpadeaban irregularmente, y,
el aire estaba cargado con un olor a humedad y polvo. A medida que avanzamos dentro, nos dimos cuenta de que en las esquinas del techo las telarañas colgaban. Parecía como si el lugar hubiera estado abandonado por décadas. Entramos al salón principal de la carpa y nos quedamos boquiabiertos. Era como si hubiéramos viajado en el tiempo o entrado en otra dimensión. El salón era enorme, con un piso de madera y unas columnas adornadas. Había unas mesas y unas sillas alrededor, pero estaban vacías y cubiertas de polvo. En el centro había una pista de baile, con una luz que la iluminaba desde arriba, dejando todo lo demás en penumbra. La música que se escuchaba nos dejó de parecer distorsionada, ahora era una melodía clásica, con violines y pianos. De pronto, de la oscuridad emergieron sombras humanoides que se disponían a bailar en medio del salón. Eran personas, hombres y mujeres vestidos con trajes y vestidos de la época victoriana, con sombreros, guantes y abanicos. Sin embargo, sus rostros estaban pálidos y sus ojos vacíos. Se movían con elegancia y sincronía, como si siguieran una coreografía ensayada. No parecían notar nuestra presencia, ni la de nadie más. Solo bailaban, sin hablar ni sonreír. Luis, Sofía y yo nos quedamos paralizados, sin saber qué hacer ni qué pensar. Era una escena surrealista y escalofriante. ¿Quiénes eran esas personas? ¿Qué hacían ahí? ¿Eran reales o fantasmas? Pregunté al aire, ni Sofía ni Luis me contestaron. Entonces, algo me llamó la atención. Entre los bailarines, reconocí a alguien. Era el hombre que vi en la gasolinera, el que me había dado el consejo sobre los fenómenos extraños paranormales en la carretera. Lo supe de inmediato por su bigote y su sombrero. Iba ataviado de un traje negro, pulcro y elegante. Sin embargo, lo que más me horrorizó fue ver a la pareja que llevaba en brazos. Era Sofía, pero no la Sofía que yo conocía. Era una Sofía pálida y sin brillo en sus ojos, como si fuera una muñeca de cera. Estaba vestida con un vestido blanco y un velo, como si fuera una novia. No podía creer lo que veía. ¿Cómo era posible eso? Volteé con Sofía, que estaba a mi lado, y vi que estaba como en trance. Su mirada estaba perdida y su boca entreabierta. No reaccionaba a nada de lo que le decía o le hacía. Era como si su alma se hubiera ido. Miré a Luis, y me llevé otra sorpresa. Él también estaba en la pista de baile, junto a una mujer desconocida, con vestido blanco. Él llevaba un traje oscuro y elegante. Bailaban con una sonrisa forzada. Parecían dos fantasmas más. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Estaba solo en ese lugar infernal, rodeado de seres que no eran humanos. Sofía y Luis habían sido atrapados por alguna fuerza maligna que los había convertido en parte de ese espectáculo siniestro. Sentí una desesperación inmensa. Quería salir de ahí, quería despertar de esa pesadilla, quería recuperar a mi novia y a mi amigo. Pero, no sabía cómo hacerlo. No sabía si había alguna forma de escapar. Aterrado, empujaba a Sofía y a Luis, buscando alguna respuesta de alguno de los dos. Pero, nada, solo estaban de pie a mi lado, como si fueran estatuas. No podía dejarlos así, tenía que hacer algo para sacarlos de ese estado. Sin pensarlo dos veces, le di un puñetazo a Luis en la cara. Fue un acto desesperado, no obstante, funcionó. Luis parpadeó y se llevó la mano a la mejilla. Me miró con confusión y dolor. ¿Qué haces?, me gritó. Tenemos que salir de aquí, le dije. Señalando hacia el salón, donde Sofía seguía bailando con el hombre del bigote. Luis siguió mi mirada y la vio de pie a su lado, él se quedó helado. ¿Qué es eso?, balbuceó. Le dije que no lo sabía mientras intentaba hacer que reaccionara Sofía. Intenté despertarla de ese trance con menos violencia que con Luis, pero no reaccionaba. Le hablé, le grité, le zarandeé, pero nada.
Era como si estuviera sorda y ciega a todo lo que pasaba a su alrededor. Ella se quedará aquí por siempre, dijo el hombre que la llevaba en brazos, con una voz profunda y perturbadora. Era como si las sombras mismas hubieran tomado forma vocal. Sentí cómo se me heló la sangre con esas palabras, mientras seguía tratando de despertar a Sofía del trance en el que se encontraba. Luis trataba de ayudarme, pero ella no reaccionaba. De repente, en un subidón de adrenalina, fui al salón y jalé a la Sofía pálida que bailaba con el hombre, mientras se resistía y me miraba con furia. Sin embargo, funcionó. Al momento, del lugar donde estaba en pie, Sofía reaccionó. Abrió los ojos y dio un grito ahogado. Les grité desde donde estaba que nos fuéramos de ahí. Ellos corrieron a la salida, pero, cuando quise hacerlo, el hombre que bailaba con ella, estaba delante de mí, agarrando mi brazo con una fuerza sobrehumana. Sentí terror y un dolor indescriptible en mi brazo. Ahí lo miré de frente. Dejó de parecerse al hombre de la gasolinera. Ahora era una figura oscura y alargada, con rasgos humanos pero retorcidos, y con unos ojos que brillaban en la oscuridad como dos brasas ardientes. Yo no quería quedarme en esa carpa, quería escapar de ese infierno. Por lo que me jalé con todas mis fuerzas. Fue suficiente para soltarme de su agarre. Corrí hacia la salida, sin mirar atrás. Luis y Sofía me esperaban afuera, y todos corrimos hacia el auto. Ana, al vernos correr, lo encendió y tomamos camino. No nos detuvimos hasta estar lejos de ese lugar maldito. Lo cual hicimos en una gasolinera muchos kilómetros más adelante. Le contamos a Ana lo sucedido, y ella nos miraba con incredulidad, pero, al final, nos creyó. Sofía estaba un poco distraída, no recordaba nada de lo que había pasado. Luis sí recordaba todo, menos el tiempo que estuvo en trance. No obstante, sí vio al hombre que bailaba con Sofía. Mientras tratábamos de darle lógica a lo sucedido, Ana dio un grito que nos espantó a todos. «Tu brazo», dijo mientras me señalaba. Al mirar mi brazo tenía una herida profunda. Era una mano marcada en él, como si hubiera sido grabada con un hierro al rojo vivo. Y, a pesar de que sabíamos que era reciente, la herida estaba cauterizada, como si alguien hubiera sellado la marca con violencia. Sin embargo, alrededor de la herida había sangre seca. Sentí un escalofrío al ver esa marca. No me dolía, pero, dentro de mí, sentía que era como si el hombre que bailaba con Sofía me hubiera dejado una señal. Una señal de que no se rendiría. De que volvería por mí. Si el video te ha gustado, te invito a dejar tu like, y a suscribirte si aún no lo has hecho. Con eso me ayudas muchísimo. Déjame saber tus inquietudes en los comentarios. Nos vemos más adelante, con una nueva historia.